Gracias por continuar con nosotros acá en Hecho en Bolivia, en esta última parte donde vamos a hablar con Imelda y con César acerca de lo que son los balances de cierre de gestión. Esta tercera parte dentro de este ciclo que hemos querido, con el cual hemos querido llegar a ustedes para que tengan un conocimiento de qué se debe realizar cuando uno apertura una empresa, hablando de temas de contabilidad y también al cierre de una empresa si es que ya la tienes. Así que Imelda, bienvenida nuevamente, César, lo propio. Y bueno, para hablar acerca de lo que es el balance de cierre de gestión, primero, ¿qué es un balance de cierre de gestión? ¿Te pide el micrófono? ¿Cuál quiere empezar? Dale, Imelda. Bueno, prácticamente es un estado financiero que se hace al final de la gestión, al cerrar la gestión. Generalmente se lo presenta de enero a abril, es el plazo legal para presentarlo, ¿no? O sea, en cualquier puedes presentar. Exacto. En el caso de una empresa comercial, ¿no? Porque hay distintas épocas de cierre, ¿no es cierto? Exacto. Hay un cierre que es en diciembre, hay otras que cierran industrial. Son semestrales también, varía, sí, exacto. Industrial cierra en marzo. En marzo. En marzo su gestión. Y las comerciales cierran en diciembre. Unipersonales y personas independientes también en diciembre. Perfecto. O sea, todo lo que hubo de movimiento hasta esa época, ahí se frena. Exacto. Todos los ingresos, gastos que ha tenido la empresa, se muestra también el estado de flujo de efectivo, flujo de caja, la situación patrimonial también de la empresa y el balance general, ¿no? O sea, el balance de cierre conlleva estos 4 documentos que se presentan a Fundempresa y a impuestos. Impuestos también. Exacto. Los más importantes son esos 4, ¿no? El balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de situación patrimonial. ¿Y por qué se tiene que presentar estas instituciones? Porque es como una norma, la ley indica que por el tema de impuestos y por el tema de cumplir las deudas o las cargas tributarias, el contribuyente tiene que cumplir con esas obligaciones, ¿no? Con la presentación de sus estados financieros. Así como mensualmente presenta sus declaraciones, el IVA, el IT, también tiene que hacerlo anualmente, ¿no? Y ahí todo eso está reflejado dentro de lo que es el balance de cierre de gestión también. Exacto. Todo lo que ha sucedido en el año. Exacto. Muy bien, César, hablemos entonces de qué trata un balance general. Aquí me has traído algunas láminas que las vamos a ver en pantalla dividida también, acerca de lo que es un dictamen de contabilidad, el informe del auditor independiente. Sí, bueno, como acá mi compañera hablaba de los estados financieros, estos estados financieros por fines tributarios es, como les había dicho, es para el cumplimiento de los deberes formales, ¿ya? Y también no solamente es el cumplimiento de deberes formales y otras obligaciones que nos piden distintas instituciones del Estado para justamente reportar información de la gestión sobre ingresos y gastos. Y en este caso, en el tema tributario, viene la determinación del impuesto a las utilidades de las empresas, que es un impuesto anual. Y eso es lo que te vota el balance de gestión. Eso es lo que nos arroja los estados financieros y en más específico es el estado de resultados, donde nos muestra un detalle de los ingresos menos los gastos, tendríamos un resultado que sería ganancias o pérdidas. En caso de que tuviera ganancias, se tiene que pagar un impuesto del 25% de este impuesto que te había comentado, ¿no? Del IVE. Ya, eso es sobre la utilidad. Para configurar ese impuesto, para determinar este impuesto, se tiene que necesariamente elaborar estos estados financieros para casi la mayoría de las empresas, ¿ya? Sin embargo, hay otros tipos de contribuyentes como profesionales libres o empresas que no están obligadas a llevar registros contables. ¿Unipersonales? Sí, unipersonales también hay, algunas que no están obligadas a llevar registro contable, sin embargo, la lógica es la misma, ¿no? O sea, ingresos menos gastos. Claro. En profesionales es distinto porque no llevan ningún registro contable, ni siquiera hacen anotaciones. Bueno, a nivel interno obviamente lo deben hacer, pero para impuestos no pueden deducir gastos, digamos. Es directamente con un método presunto que lo llaman, ¿no? De la utilidad. Sí, la utilidad. Entonces, impuestos va a suponer en el caso de profesionales libres u oficios como dentistas, abogados, etcétera, supone que la mitad de su ingreso anual es ganancia, sobre el cual le van a aplicar el 25% del IVA. En el caso sobre la mitad, ¿cómo? Sobre la mitad de sus ingresos anuales. Es decir, que yo en todo el año he facturado unos 10.000 bolivianos, por así decirlo. O sea que de nada va a servir que yo
mensualmente esté poniendo mis facturas con IVA y T, No. o IVA, descontando el IVA. No, de nada va a servir. En el caso de... O sea, igual te presume el gobierno. Sí. Y no En el puede caso por presumir, pues, o sea, no puedo presumir que yo tengo una ganancia del 50%. Por eso en la primera parte de este programa que habíamos visto era un tema, el tema de asesoramiento al momento de abrir tu empresa o tu negocio, ¿no? Entonces ahí uno tiene que definir qué acciones va a tomar, cómo va a abrir su empresa, digamos, bajo qué objetivos, digamos, porque después te pueden venir este tipo de cargas. Pero estamos hablando ¿no? del profesional independiente. Independiente. Cuando te registras de esa forma en impuestos, tienes esa carga. El tema del IVE es lo más fuerte porque impuestos supone que tienes una utilidad, aunque no lo hayas tenido. Ya del 50%, es decir, que de 10.000, 5.000 habría sido mi utilidad. ¿Y sobre esos 5.000 me aplican cuánto? El 25%. ¿25 o el 12.5? El 25, que sería el 2.500 bolivianos. Pero ahora también te da la opción de que no, esos pues dos, el la mitad. 25% del 50%. Sí. O sea, 1.250 bolivianos. Sí. Entonces, te da la opción de poder compensar con facturas también hasta el 50% del impuesto. Y ahí es donde uno puede deducir, pero igual tiene que pagar. Eso en el caso de profesional independiente. Sí, exacto. En las empresas unipersonales hay algunas que no tienen obligación de llevar registros contables, sin embargo la lógica, como he dicho, es ingresos menos gastos, ¿no? Igual tiene que intervenir un contador para hacer un balance resumido. Ok, vamos ¿Ya? a hablar del balance general. Ya. ¿Qué es este de acá? No, este es el dictamen. Este es ya para empresas más grandes, donde tienen O ingresos. Instituciones, ¿no es cierto? Instituciones Porque también. normalmente se ven en instituciones como la Cámara de Industria, Comercio y algunas otras que sí o sí se hace un informe de auditoría externa. Sí. Y todos los asociados tienen que conocer ese informe y se respeta mucho el dictamen de auditoría, ¿no? Lo que Claro, es el dictamen de auditoría eso es ley. Sí, por una parte es el elaborar estados financieros es uno, cumpliendo la parte tributaria, y dos, lo que vos decías, el tema de la organización. En este caso, las entidades sin fines de lucro o que involucran muchas personas, necesariamente tiene que haber una auditoría o un informe de gestión. Dime, ¿cuál es la responsabilidad de un mal dictamen de auditoría? ¿Sobre quién recae? ¿Sobre la institución, la empresa o sobre la empresa contable que se contrata? No, la responsabilidad recae sobre la empresa. O sea, nosotros somos independientes de la opinión que demos, de la opinión del dictamen, ¿no? De auditoría. Normalmente una institución aprueba un balance de cierre de gestión en base a un dictamen de auditoría. Vale decir que si, por ejemplo, instituciones que tienen 400, 500 socios, 100, no todos ven el dictamen, el balance, entonces confían en lo que dice el dictamen de auditoría para levantar la mano, aprobar o rechazar. Exacto. Por eso previamente la empresa hace Tiene una que circular. selecciona bien entre qué Los firmas observadores. de qué firmas de auditoría Sí. van a realizar la auditoría, ¿no? De su empresa. Ellos deciden Y también contratar tienen los que elegir servicios. observadores, ¿no? Que son los que van a dar fe por parte de la empresa al dictamen de auditoría. ¿Estoy bien? Exacto, sí. En todo caso, una vez que se apruebe ese dictamen, se presenta impuestos y demás, ya la empresa de auditora se deslinda responsabilidad, porque Exacto. ya se ha aprobado. Ok. Exacto. Bueno, importante saber estos pequeños detalles muchas veces, ¿no? Pero bueno, seguimos contigo, César. Acá tenemos ya el dictamen de auditoría final. Sí, entonces en el dictamen de auditoría para empresas que tienen un ingreso mayor a 1.200.000 es la obligación que impuestos te impone cuando tienes unos ingresos brutos anuales de 1.200.000 para arriba. Entonces tienes que hacer tu dictamen Tienes que de hacer auditoría. auditoría externa. Aún seas una empresa unipersonal, una sociedad SRL o una SA Ya. o instituciones sin fines de lucro, tienes que hacer el dictamen de auditoría. Entonces, Ya. el auditor, en este dictamen, como tú decías, lo más importante es la opinión del auditor. Ya, la opinión va a decir que los estados financieros o estos informes financieros son razonables. ¿No? Los auditores expresamos una razonabilidad. Es como el médico cuando dice presuntamente. Sí, exactamente. No llegamos a decir los auditores de no juzgamos, esa es una de las cuestiones, no vas a juzgar, aquí se ha robado, no se llega a eso, simplemente llegamos a una razonabilidad, porque en unos días, generalmente una auditoría se hace hasta en un mes máximo, o 15 días, mínimo dependiendo. 10 días, ¿no? Sí, entonces en esos días no se puede revisar
el 100% de toda la documentación de un año. Exacto. Entonces, por esa razón, ¿no? Tenemos el estado de resultados. ¿De qué trata el estado de resultados? El estado de resultados. El estado de resultados, como les he comentado, es generalmente en el tema tributario es para determinar el impuesto a las utilidades. Y a nivel Ingresos de versus egresos, sí, ya está. es utilidad o pérdida, entonces sobre la utilidad se calcula el impuesto. ¿Ya? Pero no siempre así, puede haber ingresos o gastos no deducibles. Hay unos detalles técnicos en el tema tributario porque hay algunos tipos de gastos que impuestos no los considera como gasto, entonces te los va depurando. Y así, en una gestión puede ser que hayas tenido ganancias, pero hayas tenido gastos que no son deducibles, ¿ya? Por ejemplo, intereses que vengan de terceras personas, no hayas recibido un préstamo de tu empresa, de terceras personas o socios de la empresa, pero tiene que tener un límite, ¿ya? Un límite que lo ha establecido impuestos, está en el decreto supremo 24051. Si superas el límite, este gasto por intereses no va a ser válido. Entonces, en tu estado financiero, esta resulta puede que tengas pérdidas con estos gastos que te lo van quitando. ¿Ya? Puede ser que llegues a tener una ganancia tributaria, una utilidad tributaria, y puedes llegar a tener un impuesto a las utilidades por pagar. ¿Ya? Entonces, pero obviamente estado de resultados fuera del tema tributario nos sirve a nosotros para analizar si ha habido ingresos o gastos, o bueno, lo que muchas empresas no están viendo. El beneficio de tener estados de resultados o estados financieros es analizarlos para su beneficio, ¿no? Muchos por cumplir nomás a impuestos están haciendo, ¿no? Pero sin embargo hay otras utilidades que se le puede dar a los estados financieros, ¿no? Imelda, muchas de las empresas e instituciones muchas veces son deficitarias y tienen que declarar su IVA negativo constantemente. ¿Qué pasa con estas empresas? ¿Cómo lo ven puestos? Y dependiendo, ¿no? Si constantemente se declara pérdida por varios años, ya es un tema de fiscalización, se podría decir. Porque no es normal que una empresa... Entonces empieza a fiscalizar ese tema. Exacto, no es normal que una empresa esté varios años declarando pérdida, ¿no? Si una empresa va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿de acuerdo a lo que me decía? Sí, hay casos, exacto. Y muchas instituciones sociales principalmente normalmente tienen pérdida, ¿no? Exacto. O están en cero. Están en cero, están en pérdida y se da generalmente por esto de la carga tributaria, ¿no? Las empresas unipersonales que tienen una carga tributaria alta, las SRLs también, ¿no? Los que menos llegarían a pagar impuestos, haciendo un análisis, serían los empleados, ¿no? Los profesionales dependientes. Exacto, porque tienen mayor posibilidad de descargar también con sus facturas, ¿no? Exacto, sí. Ahora hablemos del estado de flujo de efectivo. Eso es un cruce con el banco, me imagino. No. Prácticamente son los ingresos y no ingresos, sí, ingresos a caja sería en este caso, ingresos y salidas de caja, todo lo monetario, lo que físicamente ha entrado y ha salido. ¿Y para qué te piden normalmente un contador tu balance de la cuenta, ¿no? Lo que han sido tus movimientos de cuenta durante todo el año. De flujo de caja, para ver cuánto movimiento ha tenido la empresa durante el año. Digamos, ahí es donde se ve el flujo también de efectivo, en caja bancaria. Exacto, se ve el flujo de efectivo. Tienen que cruzar con el banco. Exacto. Perfecto. Sí, y finalmente la situación de patrimonio. Exacto, que se ve ahí la evolución del patrimonio desde que ha iniciado la empresa, ¿no? Desde que ha hecho su balance de apertura, cómo ha ido creciendo y cuál ha sido la evolución del patrimonio. Si ha reducido el capital, si ha incrementado y todo eso. Se hace un análisis. ¿Cuáles son los componentes de tu patrimonio? Está el capital, el ajuste de capital también, las reservas patrimoniales, si es que hay, ¿no? Y también van las pérdidas en caso de que hubiesen pérdidas de la empresa. ¿Tu casa, tu auto, eso es patrimonio? Y en el caso de las SRLs, claro, el SRL no. No. Si compran como SRL en una oficina, porque, ¿sí o no? Claro, en todo caso, los socios no están en, o sea, como
te lo decía en el anterior programa, la responsabilidad de los socios se limita solamente al aporte que ellos hayan realizado, ¿no? Exacto. No pueden adjudicarse en el caso de que hayan deudas, no pueden pagar personalmente con su casa o con su auto. Pero en la unipersonal sí. En la unipersonal sí. Ok, entonces dentro de la unipersonal, tu casa, tu auto, sí es un patrimonio. ¿O no? Te puede sí. alcanzar. Exacto. Y en la SRL, si compraste como empresa, pero una oficina, esa oficina sí está registrada como patrimonio de la SRL. Ajá, exacto. Perfecto. Como patrimonio. Entonces, el balance de gestión, en resumen, consta de un balance general, te consta del estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y situación de patrimonio. En todo eso agarras, haces tu cierre de gestión y se lo pasas a fondo de empresa y a impuestos internos. Y con eso ya cierras tu gestión tranquilamente hasta que haya una fiscalización y no detecten errores. Exacto. Sí, hay que tener mucho cuidado también el envío, ¿no? de la información que se lo hace mediante el CIAT, ¿no? Ya, formularios. Mediante formularios. Ya. O mediante el formulario 605, ¿no? Hay que tener mucho cuidado igual. Como te comentaba, con los montos sobre todo. Tiene que coincidir obviamente con los montos que se ha reflejado físicamente en el estado de resultados de lo que se ha Todo entregado. error de contabilidad puede conllevar, es dinero en realidad, ¿no? A futuro, en una auditoría. Entonces, sí, la recomendación final en este ciclo para todos los que nos están viendo, tanto César como Imelda, ¿qué les puedes decir a aquellos emprendedores que están de repente pensando abrir una empresa o ya tienen la empresa y que este tema les puede ayudar a que en un futuro no tengan problemas? Bueno, que no lo vean, como decía acá César, no vean que los estados financieros es solo una obligación que cumplir, ¿no? Los estados financieros nos sirven como base para tomar decisiones respecto a nuestro negocio, a nuestra empresa, ¿no? Es un punto muy importante. Entonces, no lo vean solo como cumplir con impuestos o con empresa, ¿no? César, eso. Tu cierre. Bueno, pues como les decía, el hecho de hacer un cierre, el hecho de hacer todo este trabajo administrativo, contable, tributario, por así decirlo, a los emprendedores no debería a echarnos para atrás, ¿no? La idea, hay que seguirlo. Sin embargo, es pues conocerlos, saber de estas cosas, y este tipo de entrevistas yo creo que es muy saludable para poder hacer conocer un poco a la ciudadanía, a los emprendedores que pues están con la idea de emprender algo, ¿ya? Perfecto. Entonces no con la idea de echarse para atrás, sino pues para conocer esos riesgos que pudiera haber y asumirlos y pues seguir adelante. Fantástico. Les agradezco que se hayan dado tiempito estas 3 semanas pues para hablar un poquito de lo que es la contabilidad, y en un futuro también hay otros temas que se pueden ir tocando. ¿Sí? Les agradezco. Gracias. Amigos, pausa y enseguida retornamos con mucho más de Hecho Molino.